Cordial saludo a toda la comunidad Santa Juana del Estonac. Hoy, como cada año, desde el área de Humanidades, con mis compañeros de lengua castellana, recordamos por qué el 23 de abril se celebra el Día del Idioma, del Libro, añadiendo de las bibliotecas y por ende del bibliotecario. Bien, el día atiende al aniversario de la muerte del gran genio de las letras españolas, Miguel de Cervantes Saavedra, autor del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Fecha y hecho que casualmente coinciden con la del más prestigioso dramaturgo inglés William Shakespeare. En Colombia, la fecha se instauró por medio del decreto 707 del 23 de abril de 1938. Es también el Día del Bibliotecario, declarado así por la Asociación Colombiana de Bibliotecarios en 1958. Es igualmente el Día del Libro en castellano, declarado así en el marco de la UNESCO por las delegaciones de los países de habla española y por el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina. Así, el homenaje a la vida y obra de estos autores es una razón para resaltar la importancia del lenguaje y además del idioma como patrimonio de nuestra identidad cultural. Al respecto, Nelson Mandela afirmaba: si hablas a un hombre en una lengua que entiende, el mensaje llega a su cabeza. Si le hablas en su lengua, el mensaje llegará a su corazón. A continuación, abrimos paso a otros lenguajes y expresiones que enriquecen nuestra comunicación. Con respeto y sentido de pertenencia, escuchemos el himno nacional de Colombia, interpretado en lengua de señas por Sofía Valencia Moreno, del grado 8B. Su padre, José Luis Valencia, nos acompaña. Gracias por su valioso aporte. Hola, mi nombre es Ana Sofía Trejos Bedoya, del grado séptimo A. ¿Sabían que existe la ortografía puntual, la ortografía acentual y la ortografía literal? ¿Cuál es su fuerte? Los signos de puntuación, la marcación de las tildes o el uso adecuado de las letras que se nos conforten. En Santa Juana tenemos claro que el respeto es la base fundamental de la comunicación.
Para reflexionar, hoy en el Día del Idioma los invitamos a ver un ejercicio de oratoria en el cual Isabela López e Isabela Vargas del grado 9B plantean cómo la ortografía se integra a la ética en el mundo de la palabra escrita. Hasta pronto. Buenos días, mi nombre es Isabela Vargas y el de mi compañera es Isabela López y somos del grado 9B. Hoy vamos a hablarles de por qué no tener ortografía. Para entender la importancia de la ortografía, primero debemos saber la definición de esta. La ortografía es un fragmento de la gramática que se encarga de escribir de forma coherente. Esta establece reglas para el uso de las letras y los signos de puntuación. Cuando nuestros textos tienen ortografía, damos una imagen de autoridad, seguridad y confiabilidad. Como sabemos, los escritos son de las mejores maneras para transmitir información, pero redactarlos correctamente es muy importante para que el receptor pueda captar el mensaje que se desea transmitir. Con la ortografía le damos calidad al texto que se escribe y las ideas se comunican más fácilmente. Una buena redacción nos da una imagen profesional y organizada en todos los aspectos de nuestra vida. La ortografía es ética en la escritura. El buen uso de las palabras nos refleja el orden y las capacidades del escritor. De lo contrario, no tener ortografía nos demuestra la confusión, la falta de coherencia y la poca claridad de las ideas del prosista. Como consecuencia, esto nos podría provocar la pérdida de una oportunidad laboral. Por eso debemos escribir bien, aplicar las normas básicas de gramática y procurar tener el mejor nivel de escritura de nuestro idioma. Porque la ortografía es la ética en el mundo de la escritura. Porque además de respetar un sistema de signos establecidos por la gramática, demuestra respeto por quien pueda leernos. El mensaje será más comprensible para quien lo recibe y seguramente facilitará nuestra comunicación. Para terminar, desde nuestro punto de vista, escribir con ortografía tiene muchos beneficios. Este uso de la gramática nos abre muchas oportunidades y le muestra una imagen formal de nuestra persona a la sociedad. Tener siempre en cuenta que la ortografía nos salvará de alguna burla o de hacer mejor un trabajo en el colegio y hasta las demás personas nos podrían ver de alguna manera pues más serios. Muchas gracias. Entonces yo me identifico con el nombre mío, claro. Buenos días o buenas tardes. Buenos días. Buenos días, mi nombre es Baltasar Sierra, abuelo de Ana Gabriela Sierra Jaramillo. Es Sierra Giraldo, sí. Vea, el cuento es muy sencillo. Yo empecé a estudiar a los 7 años, porque en esa época lo entraban a uno a estudiar era a los de 7 años. O sea que yo tengo 80 años. Y a los 7 años empecé yo a estudiar en la escuela pública, porque antes había estudiado en escuelitas así, pero eso no representaba nada. Entonces sucede que ahí entré a la escuela pública en 1947 y me tocó con un profesor que se llamaba Rodrigo, no recuerdo el apellido, y ese profesor era muy estricto y muy rígido. Entonces en ese tiempo era la letra con sangre entra, decían, ¿no? Entonces yo me sacaba el tablero el hombre, y cada que me sacaba el tablero yo no era capaz de hacer nada bien. Entonces me puso a hacer los números y me puso a hacer el 1, el 2, y llegué al 3, y el 3 yo no era capaz de hacer el 3, sino que el 3 se me iba como una M, y hágale que no, que haga el 3, que el 3 es así, no, nada, y yo no era capaz. Al último cogía y tan me cogía la cabeza y me daba contra el tablero, me pegaba unos tablerazos en la cabeza que yo quedaba atorronrado ahí. Bueno, la cosa se quedó así con ese señor Rodrigo. Yo no pude aprender nada porque yo le tenía era más bien miedo, no respeto y no está miedo, porque ese me veía a mí era siempre el primero que sacaba. Pasó el segundo año, el 48, yo perdí ese año. Entonces entré al 40 a primero otra vez, en 1948, y estando ahí en el 48, con por ahí en el mes de abril de 1948, tocaban la campana, ¿entiende? Entonces ellos tocaron la campana, entonces entramos a estudiar, como a las 2 de la tarde, a la 1:30, volvieron y tocaron, y yo salí en pura pacha para el patio a jugar allá, tan, y todo el mundo para afuera, y él mismo, no, vea, aquí no es así, es que lo que pasa es que todo el mundo se va para la casa, saquen los útiles y se vayan, porque acaban de matar al doctor Jorge Eliezer Gaitán, y entonces no, ya hay que suspender este día por el momento. Entonces váyanse para sus casas y estén allá, porque esto está muy malo en Bogotá.
Bueno, la cosa se quedó así, pasó, bueno, lo que pasó en el 9 de abril y aquí en Pereira hubieron disturbios y cosas por ahí, que viva el Partido Liberal y que abajo los godos, bueno, todo lo que, a veces se polarizó todo. Entonces ya entraba yo otra vez a primero, ¿entiendes? Entonces ya llegué al primero y me decía, me fueron a matricular en el primero otra vez y me dijo el maestro ese, que era amigo de mi tía, que era directora del colegio Manuel S. Buitrago en la quinta con 19 y 20. Entonces dijo, no, este está muy grande ya, pongámoslo en segundo a ver qué hace. Entonces me pusieron a segundo año y yo pues yo sin saber escribir bien ni nada de eso, yo sufrí mucho y más que todo me tocó con una profesora que era rígida, se llamaba Bernarda. Esa profesora, mejor dicho, oiga, pues resulta que yo no sabía nada, ni ella tampoco. Ya, bueno, listo, ya siempre era, lo más horrible era las clases del catecismo del Padre Astete y la doctrina sagrada. Uno tenía que aprender todo lo que ella le decía y de memoria. Y eran unas preguntas grandísimas, largas, y yo no era capaz. Entonces, yo era el más malo del colegio, del salón. Entonces yo era muy desaplicado, entonces mandó a llamar a mi papá que fuera. Entonces resulta que mi papá no pudo ir, pero fue mi hermana, mi hermanita. Pero resulta que esa hermanita había tenido en la escuela Boyacá un tropel con mi hermana, porque mi hermana no se dejaba gobernar muy fácil. Y entonces ella y otra amiga se fueron y compraron día huevo cada uno de las dos. Y entonces cuando esa profesora volteó la espalda, le quebraron esos huevos en la cabeza. Y entonces ahí mismo se puso esa mujer, bueno, mejor dicho, y entonces las expulsaron. Entonces con el tiempo ya, que vaya usted, hija mía, le dijo mi papá, a que vaya a ver qué le pasa a ese muchacho, que esto y esto, que es lo que va a decir. Cuando se encuentra con la profesora esa, la tal Bernarda, que era más brava que... y dijo, usted es hermana de ese. No, 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 hasta luego, porque usted no, 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 no. Oiga, no pudo ver, vaya, que venga su papá. Que venga su papá, que usted con usted no quiero saber nada y usted tampoco. Ahí mismo, pues, para afuera. ¿Entiende? Entonces, ese segundo yo lo perdí, prácticamente lo perdí. Entonces pasé a otro segundo ya. Y, y ya ahí sí conseguí unos profesores, una profesora muy buena y un profesor también, Jesús, muy buenos profesores todos. Entonces me pasaron ya pasé ese segundo, pasé a tercero. En tercero hice un tercero muy bueno con un señor um, Arturo Franco Peláez, que en paz descanse. Ese fue un gran profesor. Y lo hice tercero, cuarto. En quinto me tocó con un español que era un tipo que era español y resulta que ese señor traía unas reglas muy horribles para castigarlo a uno y lo pasaba, cuando uno no hacía las cosas bien, lo pasaba, pase a la tablita y lo pasaba a la tablita y con una regla dura, tan le daba esos nalgazos a uno en la cara, en el culo, porque eso pegaba muy duro, esas tablas, eso lo quemaba a uno. Y entonces ese profesor era muy estricto también. Se llamaba Julio César Salazar, era español, pero traía esas reglas de por allá, también era otro muy estricto con las religiones de esa época. Entonces yo en conclusión lo que digo es una cosa, que hoy en día se puede aprender muy fácil por las cuestiones de estas comunicaciones que hay hoy en día. Entonces para a los profesores decirles de que ya se acabó esas formas de estudio así. Entonces, que más bien se vigilen ya a los jóvenes para que dejen de estar viendo videos que no tienen que ver. Aquí en estas comunicaciones se encuentran todo lo que eran las bibliotecas y todo eso y esas cosas que uno tenía que estudiar. Ya eso aquí usted aprieta un botón y averigua qué es tal, que si se escribe con buena ortografía tal cosa, aquí se estudia todo y se aprende todo, pero hay que enseñarles a que no se pongan a mirar cosas que no tienen que mirar en esos videos, esos juegos tan raros que hay hoy en día que ya uno no nos entiende ni nada. Entonces, ese es el provecho que yo le doy a los profesores para que tengan conclusiones de que ya los tiempos en los que yo estudié ya son otros tiempos y aquí en estos computadorcitos es donde se aprende y se aprende muy bien desde la casa. Entonces, felicitaciones a las maestras y a los todos
y que tengan en cuenta todo eso, porque a mí me sucedieron esas cosas y a muchos otros. Yo ya tengo 80 años, yo ya quién sabe cómo será la cosa de aquí en adelante. Muchas gracias, muy amables. Los felicito a los profesores para que tengan en cuenta eso. Gracias. Buenos días, ¿Ya? comunidad Santa Juana. En los relatos que nos cuentan los abuelos tenemos viva la tradición oral. Gracias a ella podemos reconocer sus historias, la crianza que recibieron, lecciones de autoridad y también darnos cuenta que podemos tenerlo todo y no aprovechamos los recursos, como lo mencionaba mi abuelo. En sus relatos nos transmiten valores y con las historias de miedo nos enseñan las consecuencias de no aplicar lo que aprendemos en casa. La tradición oral nos deja ver que cada época trae tiempos difíciles, que a pesar de ellos es posible salir adelante como lo han hecho nuestros abuelos. Con este ejercicio para celebrar el Día del Idioma queremos invitar desde el grado séptimo a que dediquen tiempo a escuchar las historias que los adultos tienen para nosotros y así fortalecer los lazos familiares. Gracias. Hola, mi nombre es Natalia Valencia Jara, del grado séptimo A. Sin duda desde primaria han escuchado sobre las diferentes formas de expresión como la poesía, la narrativa y el teatro. En él se integran todas las anteriores con la expresión de sentimientos en una historia representada. Los lectoactores que veremos son los compañeros Estefania Acevedo, Andrés David Carreño y Mariana Barón del grado 9º E. Ellos nos presentan una muestra de teatro leído llamada La historia de la sopa y los problemas de comunicación, del autor Jorge Bucay. Todos podemos hacerlo, únicamente con la condición del dominio lector, para celebrar hoy el Día del Idioma y del Libro. Vamos a disfrutarlo. Buenos días, mi nombre es Estefania Acevedo y el de mis compañeros Mariana Barón y Andrés Carreño. Hoy voy a ser la narradora del cuento de la sopa y los problemas de comunicación. Estaba una señora sentada sola en la mesa de un restaurante y tras leer la carta decidió pedir una apetitosa sopa en la que se había fijado. El camarero muy amable le sirvió el plato a la mujer y siguió haciendo su trabajo. Cuando éste volvió a pasar cerca de la señora, ésta le hizo un gesto y rápidamente el camarero fue hacia la mesa. ¿Qué desea, señora? Quiero que pruebe la sopa. El camarero sorprendido reaccionó rápidamente con amabilidad, preguntando a la señora si la sopa no estaba rica o no le gustaba. No es eso, quiero que pruebe la sopa. Tras pensarlo un poco más, en cuestión de segundos, el camarero imaginó que posiblemente el problema era que la sopa estaría algo fría y no dudó en decirlo a la mujer, en parte disculpándose y en parte preguntando. Quizás es que esté fría la sopa, señora. Ese no cambia, no hay ningún problema. La sopa no está fría. ¿Podría probarla, por favor? El camarero desconcertado dejó atrás la amabilidad y se concentró en resolver la situación. No era de recibo probar la comida de los clientes, pero la mujer insistía y a él ya no se le ocurrían más opciones. Señora, dígame de verdad qué pasa. Si la sopa no está mala, no está fría, dígame qué ocurre. Y si es necesario, le cambio el plato, no hay ningún problema. Por favor, discúlpeme. Pero he de insistir que si quiere saber qué le pasa a la sopa, solo tiene que probarla. Ante la petición tan rotunda de la señora, el camarero accedió a probar la sopa. Se sentó junto a ella en la mesa y alcanzó el plato, pero se percató de que no habían cucharas. ¿Lo ve? Falta la cuchara. Eso es lo que pasa, que no me la puedo comer. Muchas personas se empeñan en que las entiendan con indirectas, sin ir al grano, dando rodeos. Pretenden que otros adivinen por qué dicen, hacen o piensan de determinada manera, lo cual hace que la comunicación se torne muy dificultosa, cuando todo puede ser mucho más sencillo. Las demás personas no son iguales que nosotros, ni están en nuestra mente y muchas veces no lo entienden. Por eso es muy importante ser claros y directos a la hora de comunicarnos. Y bien, de esta forma damos por concluida esta muestra de actividades culturales. Esperamos les haya gustado. Para seguir celebrando esta jornada, los invitamos a conectarse a los demás enlaces. Muchas gracias.